La internación domiciliaria es una modalidad de continuación terapéutica o de inicio terapéutico que no necesariamente tiene que el paciente continuar estando internado en una institución, ya sea pública o privada, o bien es una modalidad de internación sin necesidad de pasar el hospital o una internación privada. Abarca a todo paciente que necesite cuidados y la idea de la internación es poder brindar un servicio similar al que se brinda en el hospital o en la internación privada para continuar un tratamiento o iniciar un tratamiento. El objetivo es evitar sacar al paciente de su entorno o que se reinserte rápidamente en su entorno. Básicamente al entorno que nos referimos es su hogar, porque la internación domiciliaria nosotros la practicamos en el domicilio del paciente y bueno, está demostrado que en el domicilio del paciente con su entorno la rehabilitación es mucho más efectiva y más clara y más rápida que en el hospital. Y además obviamente la idea es evitar ciertas enfermedades nosocomiales que en etapas agudas pueden complicar la rehabilitación del paciente. Por lo general, cuando uno está internado, corre riesgos de por sí varios. Entre ellos, los más frecuentes son las infecciones intrahospitalarias, que por lo general, a diferencia de las infecciones extrahospitalarias, son de carácter mucho más agresivo, más graves y requieren de tratamientos que sí o sí tienen que hacerse dentro del hospital, básicamente porque los antibióticos deben ser generalmente pasados por vía intravenosa. Entonces, ese sería uno de los motivos o las causas principales que uno con internación domiciliaria evitaría el riesgo de una infección intrahospitalaria. El otro de los beneficios de la internación hospitalaria obviamente es poder contar con el entorno habitual que el paciente se desarrolla, que en personas añosas el estar ajeno en ese entorno generalmente produce cuadros de confusión, desasosiego, a veces acompañan de insomnio o de cuadros de excitación, que cuando el paciente reingresa a su domicilio eso generalmente desaparece. La esfera emocional, afectiva o familiar cuando un paciente está internado se ve alterada. No solamente para el paciente, sino también para la familia que tiene que ir a visitar, que tiene horarios que cumplir, además tiene que trabajar o estudiar y bueno, los horarios de visitas en los centros de internación a veces son acotados. Entonces todo ese núcleo afectivo, familiar, emocional se ve alterado. Entonces la internación domiciliaria obviamente favorece que eso no se rompa o se restablezca rápidamente. Por lo general, el universo de patologías que puede incluirse dentro de la internación domiciliaria es amplio, ya sea patologías agudas, casi todas, las patologías crónicas reagudizadas también. Lo que sí obviamente no está claro, o generalmente no contempla, son las patologías crónicas de por sí. Dentro de las patologías agudas, obviamente cualquier tipo de intervención quirúrgica, ya sea que haya sido planificada o no, que el paciente requiera posterior una rehabilitación, ejemplo, fracturas de caderas, que son las más comunes en la parte ortopédica que nosotros vemos. Normalmente esas cirugías que antes el paciente estaba una semana o dos rehabilitándose en el hospital hasta que podía salir caminando o en silla de ruedas, hoy en día el paciente cursa prácticamente a las 24 o 48 horas del postoperatorio. El comienzo, el inicio de la internación domiciliaria se hace en su domicilio y después esos pacientes está demostrado que la rehabilitación y el riesgo de infecciones el riesgo de infección es baja y la rehabilitación es mucho más rápida, ¿no? Cualquier tipo de cirugía, ya sea programada o cirugía de urgencia, puede a las 24 o 48 horas, si el paciente se recuperó, iniciar la internación domiciliaria. La esfera pediátrica
ya sea para patologías agudas o crónicas reagudizadas. Prácticamente todas las más comunes son las que están relacionadas a eventos respiratorios en esta época del año o quirúrgicos traumatológicos. Bueno, en realidad hoy en día se podría prácticamente cursar el postoperatorio de cualquier tipo de cirugía en el domicilio, siempre y cuando las condiciones hemodinámicas del paciente estén estables. Que esa es una de las condiciones por ahí que uno requiere para que el paciente esté en el domicilio, que esté estable hemodinámicamente. Después el resto, el paciente, si evoluciona como corresponde, la mejoría se va a ir notando día a día, que bueno, ese es uno de los beneficios, ¿no? Hemodinámicamente estable significa que el paciente pueda manejar y mantener una tensión arterial estable, un ritmo diurético estable, una frecuencia respiratoria estable, que no requiera un soporte de drogas que hagan, por ejemplo, que el corazón funcione más o menos rápido, por ejemplo, que son drogas realmente muy delicadas que no se utilizan en el domicilio, ¿no? En el caso de las enfermedades crónicas, la internación domiciliaria también es efectiva. Es más difícil por ahí de iniciar la internación por un tema de que todavía se malinterpreta cuál es el objetivo o cuáles son los pacientes que puedan entrar a una internación domiciliaria. Obviamente que un paciente crónico que tiene una enfermedad que es incurable, aunque no sea maligna, va a requerir en los estadios por ahí finales de la enfermedad un cuidado dentro de la internación domiciliaria, la modalidad de cuidado paliativo, lo mismo que el paciente oncológico, que es hoy en día la forma más, digámoslo así, natural y normal que el paciente debería transitar la etapa final de su vida, que sería en su domicilio, al ruido de la gente que quiere y no en un hospital. Acá los motivos más frecuentes de consulta en esta sucursal son para patologías agudas o crónicas reagudizadas, donde el paciente, nosotros en 2 o 3 meses logramos una rehabilitación y un cese de la actividad con una satisfacción del paciente notoria, pero en los pacientes que son crónicos, que se van reagudizando hacia una esfera terminal, lo mismo que los pacientes oncológicos, la idea de internación domiciliaria todavía cuesta poder llevarla a cabo en el domicilio, que es una etapa, es una modalidad que creo que va a ser el futuro, no solamente para descongestionar los hospitales, que son para patologías, deberían ser para patologías agudas, sino también ahorro de gastos, ¿no?, a nivel de salud. A la hora de brindar el servicio, uno de los aspectos que vemos que falta es información, tanto para el paciente que inicia la modalidad, que es toda una novedad, como para el paciente que no sabe que existe la modalidad y que en esta ciudad lo tiene a su disposición. Lo que nosotros vemos es que esta falta de información hace que a veces el paciente o la familia no decida inicialmente como corresponde, si correctamente. Estar informado y saber que su obra social generalmente se lo va a poder brindar es la de poder en pacientes crónicos reagudizados o en pacientes oncológicos terminales, poder estar en su domicilio. Se necesita mucha información y más que nada para romper ciertos prejuicios y para romper ciertos miedos que hay con respecto a estar en el domicilio, básicamente para paliar ciertos síntomas que antes el paciente tenía que sí o sí concurrir al hospital. Hay otros síntomas, pero el dolor es uno de los más frecuentes y es alguno que el paciente le tiene miedo a sufrir dolor. Y bueno, que eso es uno de los motivos por los cuales la falta de información a veces todavía hace que el paciente no decida, o la familia no decida bien la hora de si internarlo en el hospital o dejarlo en su domicilio, ¿no? La internación domiciliaria cubre un amplio espectro de patologías. Las mayorías que trabajamos en este momento son patologías transitorias, que en el transcurso de unos meses el paciente está rehabilitado y puede volver a hacer una actividad plena. Porque generalmente estamos hablando de patologías o quirúrgicas, traumatológicas o quirúrgicas generales abdominales
o ginecológicas, o pacientes con cuadros respiratorios reagudizados que luego de un par de meses el paciente vuelve a su estado normal de salud. Pero también la internación domiciliaria abarca patologías más complejas, que no son las más frecuentes, con módulos similares a una internación en terapia intensiva, con apoyo de enfermería de 24 horas y cuidadores de 24 horas, más allá de visitas diarias por especialistas o médicos especialistas, que si bien no son las más frecuentes, no es que no se puedan brindar. Si bien en estos casos, para poder brindar el servicio de una asistencia respiratoria en domicilio, hay que cumplir muchos requisitos, no solamente es que lo podamos brindar nosotros, sino que estén dadas las condiciones en el domicilio para poder brindarlas. Son modalidades que el Servicio de Internación Domiciliaria de Dar Salud la puede brindar.